Betamint es ideal para rehidratar y disminuir el estrés. Betamint es la solución oral mentolada con betaína, vitamina C y electrolitos. Mejora la calidad de la canal y evita pérdidas a su bolsillo. Haga que su inversión retorne con Betamint. Un pollo hidratado es un pollo pesado. Betamint alivia los síntomas del estrés por calor y mejora la eficiencia productiva. Aurofarma, el cambio es ahora. Hola a todos, muchísimas gracias. Me gustaría empezar hoy agradeciendo a todo el equipo de Itacol por la invitación para participar de este importante evento, el segundo Seminario Internacional Itacol de Pollos de Engorde, el Broiler Expert. Yo creo que a todos gustaría hacer este evento o hacer asistencia a las presentaciones de una manera presencial, de una manera más humana, pero yo espero que mesmo de esta manera más fría, por pantalla, sea una buena oportunidad para discutir un tema tan importante y actual, siempre actual, que es la agua. Bueno, empezando mi presentación, el título que tengo hoy para ustedes es Agua, el nutriente esencial, calidad y estrategias de manejo. Yo soy Marco Sesco, de DSM, yo estoy a cargo de vitaminas en toda Latinoamérica, yo soy veterinario, pero hoy tratando de un tema muy especial que he trabajado mucho en mi carrera desde el principio cuando trabajaba en integraciones, que es la agua. Empecemos entonces la presentación. El contenido de la presentación vamos a pasar un poco por la fisiología y la importancia del agua, vamos a hablar un poco de datos de interés, de la calidad del agua, de la formación de biofilm, qué es el biofilm, por qué está tan linkado con la calidad de agua, hablar un poco de sanitización, y hacer algunas consideraciones finales. Bueno, empiezo comentando un poco sobre la importancia del agua. Para la agricultura es muy importante y 70 hasta 80% de la agua que es consumida por los humanos viene de la agricultura, o sea, es utilizada para la agricultura, para generar alimentos. Y para los animales es de extrema importancia porque cualquier reducción en la ingesta de agua o cualquier incremento en la pérdida de la misma por la ave, por el animal y su cuerpo tendrá un efecto muy importante sobre el rendimiento de los animales de producción. Y claro, siempre hablando que el agua es un ingrediente esencial para la vida. Como datos de interés, hablando un poco de la necesidad de agua para producción. Si hablamos de producción de trigo, por ejemplo, necesitamos de 1.300 litros de agua para se producir 1 kilo de trigo. Para la producción de carne de res, carne de cerdos, esto es mucho mayor, llegando hasta 10.000 litros. Cuando hablamos de pollo, para se producir 1 kilo de pechuga, necesitamos casi 4.000 litros de agua. Y para producir 1 kilo de huevos, 3.3 o 3.300 litros por kilo de huevo producido. Hablando en relación de la composición que tenemos en el cuerpo de las aves en relación a su peso, empezando hablando del huevo en la incubación, el huevo tiene casi 70% de su composición en agua. El pollito, cuando nace, tiene casi 85% de agua. Una gallina ponedora tiene 61%. Una codorniz hembra, 62% y un macho, 67%. Y hablando de pollos de engorde, la composición varía de 64% hasta 62%, hablamos de hembras y de machos. Pero aún así, para todas las categorías de producción, es muy importante la agua. ¿Y por qué es importante? A nivel fisiológico, la agua permite el intercambio de nutrientes y residuos entre la sangre y tejidos. Hasta la termorregulación, manteniendo la temperatura corporal. El medio ideal donde ocurren las reacciones químicas y fisiológicas de los organismos vivos. Tiene participación en la digestión, absorción y transporte de nutrientes. Hace la lubrificación de articulación, órganos y del paso del alimento por todo el tracto gastrointestinal. Y es un componente muy importante de todos los tejidos y líquidos corporales, incluso sangre y linfa.
Su distribución en el organismo animal, sea los mamíferos, sean las aves, es de la siguiente manera: en el fluido intracelular, o sea, dentro de las células, y el restante, la minoría, en fluido extracelular, que está disperso en plasma sanguíneo, dentro de los túbulos, de los vasos de sangre, y el restante en el fluido intersticial. Está presente en la linfa, en el cerebro y también los jugos digestivos. Y si todo eso va bien, tenemos el organismo trabajando de una manera ideal, produciendo carne, generando ganancia de peso, producción de acuerdo con lo que nosotros esperamos. Pero ¿dónde buscar esta agua que es tan importante para nosotros? La manera principal para todos los seres vivos, para las aves, para los mamíferos, es la agua en estado libre, que es consumida al beberla. Pero también tenemos una cantidad de agua en todos los alimentos, que varían de 8 hasta 12%. Y una tercera fuente de agua es la agua metabólica, que está disponible por medio de procesos metabólicos en los tejidos, que es esta agua celular. Acá, hablando un poquito más sobre la agua metabólica, hablo de ella como un resultante de la oxidación de los nutrientes. Los nutrientes que pueden ser los carbohidratos, proteínas y las grasas. Tengo un ejemplo acá de una molécula de glicosis que después de metabolizada o oxidada con oxígeno, genera hasta 6 moléculas de H2O. De manera general, para cada 100 gramos de carbohidrato tenemos 60 gramos de agua. Y para cada 100 gramos de proteína, 50 gramos de agua. Para gordura es un poco diferente. Generamos más agua porque necesita un poco más de energía en su metabolización. Entonces vamos a tener más gasto y más generación de agua, pero eso también depende del consumo. No podemos decir que más gordura, más agua metabólica, no. Tenemos que estar consumiendo siempre. En relación a la proporción de agua y al peso de las aves, podemos decir también que la proporción reduce conforme las aves aumentan su edad. Aves más viejas tienen una menor proporción de agua y por eso necesitan consumir más agua cuando van se quedando más viejas o van pasando la edad. La gestión de agua incrementa y está asociada también con la gestión de alimento. Sabemos nosotros que cualquier factor que altere el consumo o gestión de alimento va a alterar el consumo de agua. Y al contrario también es verdadero. Si no tenemos consumo de agua, no vamos a tener alimento. Y esto genera pérdida de resultados. ¿Vale? La proporción siempre hablamos que es de 2 litros de agua para un kilo de alimento. Algunos hablan de 1,6, de 3:2. De verdad sabemos que tiene una relación fuerte y se tiene que consumir más agua para poder aprovechar el alimento. ¿Y cuáles son los factores entonces que afectan el consumo del agua? La edad del ave, como miramos en el slide anterior. La calidad del agua es un punto muy importante, porque si no tenemos una agua de buena calidad, vamos a tener pérdida de consumo. La temperatura medioambiental hace con que el incremento de consumo de agua sea fuerte, si incrementamos la temperatura. El tipo y cantidad de alimento. Hablamos agora de la cantidad de agua metabólica. Si estamos ingeriendo más proteína, tenemos baja cantidad de agua metabólica. Entonces, es necesario consumir más agua libre, agua de bebida. Y también tenemos algunos aditivos nutricionales, al ejemplo de los oxidiostatos, las alucidas es un ejemplo muy fuerte, que cuando estamos utilizando este tipo de producto, incrementamos el consumo del agua. Entonces, estar atento a estos puntos, a estos cambios, es importante para mantener toda la producción de una manera adecuada. Oviposición. Como miramos, el huevo tiene 70% de agua. Entonces, si estamos produciendo huevos, si las gallinas están produciendo huevos, tienen que consumir más agua para poner en el huevo. Iluminación. Más tiempo de luz, más consumo de alimento, más tiempo de agua. Aseo y mantenimiento de tanques y tubería. Eso está ligado a la calidad de agua. Entonces, siempre buscar una buena calidad para no tener pérdida de consumo. Estados febriles. Yo hablo siempre que, incluso nosotros, no hay nadie que siga consumiendo agua y alimento de manera adecuada si está enfermo. Entonces, mantener salud es bueno e importante para mantener todo trabajando, pero uno de los primeros puntos que podemos verificar en un lote con problema es la queda en consumo de agua.
Y manejo de los equipos. Si buscamos un galpón de pollos que tiene 1.200 metros y de esos 1.200, un tubo de las tetillas tiene 5 o 10 metros donde no tiene agua, no se encuentra agua. Estos son muchos pollos que no van a beber la cantidad suficiente, que no van a consumir el alimento que necesitan. Entonces van a tener pérdida del resultado, va a traer desuniformidad para el lote y va a tener pérdida de producción en el final del ciclo. Entonces, estar atento a todos esos puntos es importante para mantener una producción de manera adecuada. Bueno, hablando de calidad del agua, tenemos 3 puntos principales para discutir. Son eles, los criterios físicos, químicos y microbiológicos. Empezando por las características físicas, las principales son el color, la turbidez, el sabor, pero me gustaría de poner un poco más de tiempo hablando de la temperatura. Y la temperatura tiene 2 puntos. El primer punto es la temperatura de medio ambiente. Como ya comenté, cuando tenemos aumento en la temperatura de medio ambiente, tenemos incremento de consumo de agua. Y para cada grado, acima de 21 grados Celsius, que es la temperatura de conforto para los pollos, tenemos un incremento de 6 a 7%. Y es muy importante tener agua. Y la agua tiene que estar fresca. Si tenemos tiempo caliente, es muy normal que el agua también sea caliente. Y así se reduce aún más el consumo de agua y la deshidratación. ¿Por qué? La temperatura ideal de agua está entre 18 y 23 grados Celsius. Os tanques de almacenamento para isso têm que estar protegidos e não ter contato direto com os raios de sol, por 2 pontos, porque isto vai aumentar a temperatura e diminuir o consumo de água, mas também porque aumentando a temperatura da água, generamos um meio ambiente melhor para a multiplicação de los micro-organismos. E a ave vai identificar sempre a diferença de temperatura de 2 em 2 graus e vai reduzir o consumo de água sempre que a água se acalentar. Bueno, quando a temperatura da água atinge 26,7 ou mais, ou seja, mais caliente que 26, 27 graus, se reduz significativamente o consumo de água. E tudo isso traz uma série de problemas. Falando de restrição de consumo, muitas vezes pensamos que restrição é só ela intencional, quando hacemos uma restrição, por exemplo, para fazer uma vacunação por água de bebida, mas não. Restrição é todo que genere uma perda de consumo. E se temos, por exemplo, uma perda de consumo de 10%, já começamos a ter uma queda de consumo muito forte. Chegamos hasta 40%, é um terror. Isto vai generar queda no peso corporal, na ganância de peso, por vários motivos. Por o consumo de alimento que está diminuído, mas também por o efeito abrasivo da dieta sobre as velocidades. Isto vai causar uma destruição dos ápices das velocidades, que vai reduzir a absorção dos nutrientes e a digestão dos alimentos. Então, por 2 pontos, reduz o consumo, não se aproveita o que está passando, não vai a ganhar peso. Acá, exemplificando isso, temos umas imagens na linha de cima, onde podemos mirar velocidades de pollos com 7 dias com a buena hidratação. Miramos que as velocidades estão íntegras, estão buenas, pero na linha de abaixo miramos velocidades que estão que foram analisadas de pollos com restrição de água aos 7 dias. Mirem a diferença de qualidade entre elas. E não se pode ter bons resultados, não se pode ter boa absorção mirando este tipo de velocidades. Hablando de outras características, además da temperatura, o color, o olor e o sabor. Hablando del color, temos cambio de color em las águas de acordo com sua fuente ou com a composição que tem elas. Em color, que é típico de águas frescas e dulces, temos o color grisáceo, típicos de águas residuais domésticas. Em amarillo, sem turbidez, que é típico de águas subterrâneas, de estuários e de pântanos. E amarillo de cor túrbio, claro com cor túrbio, que é típico de águas correntosas, que estão carregadas de limo e de arcilas. O amarillo verdoso, que é típico de lagos e águas ricas em limo, em fitoplâncton, e águas mais
escuras, que tienen cor de café y turbias, estas son las más preocupantes, porque son típicas de aguas con alto contenido de materia orgánica. ¿Qué es esto que encontramos? Y esto está muy linkado con lo que comenté al principio de la presentación, con la calidad de agua, con la manutención de los equipos de agua, de almacenamiento y también los bebederos. Si no hacemos todo bien, si no hacemos una buena manutención de esto, vamos a mirar este tipo de calidad de agua, que ni de perto, ni cerca, es lo ideal para la producción de pollos, ¿vale? Hablando de olor y sabor, las causas más comunes de alteraciones en estos dos parámetros son materia orgánica en suspensión, los compuestos azufrados, H2S, sales, el cloruro de sodio, sulfato de sodio y sulfato de magnesio, otros como hierro, magnesio, cloro. El cloro tiene un olor muy característico, yo creo que todos conocen, porque el cloro es muy utilizado para sanitización de agua. Incluso vamos a comentar un poco más de esto más adelante en la presentación. Y diferentes especies de algas y hongos. Fenoles y aceites alteran normalmente la agua y es aceptable porque son aditivos alimentares que utilizamos generalmente. Pero en general, el agua de bebida debe ser sin olor, color y sabor, tolerando un ligero cambio en sus características cuando suministran aditivos o medicamentos. Empezando a hablar un poco de las características químicas, hablamos de puntos como disolución, que el agua es un solvente universal, esto es muy comentado, de la presencia de nitritos y nitratos, de la alcalinidad y acidez, y también de la dureza. Muchas veces se confunde alcalinidad y acidez con dureza, pero son un poco distintas. La alcalinidad es la capacidad que tiene la agua de inactivar un ácido fuerte, y generalmente está linkada a más moléculas. Y la dureza está más relacionada a los bicarbonatos de sodio y de magnesio, y también los sulfatos de cloro y de magnesio. Me gustaría también aquí poner un poco más de tiempo para hablar de la dureza, que yo creo que es lo más comentado, el parámetro químico más analizado cuando hablamos de calidad de agua. Y sobre la dureza del agua, comentamos que es la suma de las concentraciones de los sales de magnesio expresadas en términos de carbonato de calcio en miligramos por litro, ¿vale? El calcio y el magnesio están presentes en el agua, principalmente en las siguientes formas, como ya comenté, bicarbonatos de calcio y magnesio y también sulfatos de calcio y magnesio. O que difere uma composição de outra? Geralmente, quando temos bicarbonato de cálcio ou de magnesio, temos uma dureza que chamamos variável, que não é permanente, porque são moléculas que podem cambiar, que podem dissolver. Pero os sulfatos não. Os sulfatos são mais resistentes e são as águas duras permanentes, que não se pode cambiar tão fácil, adicionando ácidos ou outros compuestos. Bueno, la clasifica la dureza del agua es generalmente medida más o menos así. 60 miligramos de carbonato de calcio por litro de agua, tenemos una dureza blanda. De 61 hasta 120, moderadamente dura. De 121 hasta 180, tenemos una agua dura. Y aquí encierra lo que consideramos la calidad o una buena media de calidad de dureza de agua. Si pasamos arriba de 180, empezamos a tener problemas con desinfección de agua, con suministración de medicamentos y también con otros problemas lógicos, como podemos mirar acá. Primero, consumo, porque una agua dura tiene un sabor desagradable. Las incrustaciones que podemos tener en el sistema de purificación, tubería y en los bebederos es un problema en serio, porque también va a bajar el consumo de agua. Tenemos también un efecto laxante, va a hacer con que el alimento pase muy rápido por todo el tracto, no vamos a digerir de manera adecuada y no vamos a absorber los nutrientes. Tenemos la interferencia en algunos medicamentos y desinfectantes, porque vamos a subir el pH del agua y vamos a inactivar algunos medicamentos y algunos desinfectantes, no teniendo los resultados esperados cuando lanzamos mano de estos productos. Y también disminuye la acción de los detergentes y jabones cuando vamos a hacer limpiezas. Entonces queda mucho más difícil hacer limpieza de todo el sistema
de agua, desde tuberías hasta almacenamiento y bebederos. Volviendo un poco a la alcalinidad y acidez, la alcalinidad, como comenté, es también ocasionada por bicarbonatos, pero también se puede tener aumento de la alcalinidad por carbonatos y hidróxidos. Y un pH arriba de 8 puede ser indicativo de contaminación con sales, no deseados, no incluidos. La acidez es la capacidad del agua para neutralizar bases de CO2, ¿vale? Y los problemas que pueden causar la alcalinidad pueden afectar directamente la eficacia de la cloración y sanificación de la agua, tener una interacción con la deposición de calcio en la tubería, en todos los sistemas, como ya comentamos. Pero la acidez aquí es más importante y causa mucho más problemas, porque tiene una disminución muy fuerte en consumo de agua. Eso va a traer danos en los riñones, daño renal, y por consecuencia, danos también en el hueso. Puede atraer problemas locomotores. Puede predisponer a infestaciones por parásitos, traer problemas de salud y también disminuir la solubilidad de algunas moléculas antimicrobianas. ¿Vale? Acá solo como ejemplo, en un caso que tuve una queda de consumo muy fuerte en uno 2 días por exceso de adición de cloro en la agua. O sea, se bajó mucho el pH por la adición de cloro y tuvimos un problema de consumo en este día en específico. Hablando de nitratos y de los nitritos, estos son indicativos de contaminación con desechos de origen humano o animal, o de que la agua tuvo contacto con fertilizante, ¿vale? Con materia orgánica. ¿Cuál es la importancia de tener niveles buenos o bajos de nitratos y nitritos en la agua? Es que ellos disminuyen la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre de todos los animales. Eso va a causar cianosis, va a causar diarreas. Esto todo impacta en el crecimiento de la ave, afecta peso, conversión alimenticia, trae incoordinación y movimientos y, en casos más graves, incluso genera la muerte. Muchas veces muerte súbita por falta de oxigenación en los tejidos. El efecto de los nitratos sobre las aves depende de la edad de los animales, porque la necesidad de oxigenación es diferente en cada fase de producción animal. Solo como ejemplo, acá en esta imagen mostramos que en amarillo las moléculas de nitrato y nitrito ocupan el mismo espacio que las moléculas de oxígeno para ser transportadas en la sangre. Entonces, por eso se reduce la oxigenación. En esta tabla tenemos un resumen de las calidades ideales, hablando de calidades químicas para el agua. La dureza, como comentamos, entre 60 y 180. A más do que eso, vamos a tener pérdida, desinfección, purificación, consumo, pasaje de alimento, como comentamos. Acidez y alcalinidad. Hemos de evitar pH por debajo de 6, porque ya comentamos los efectos de la acidificación en exceso. Y también el pH muy alto, arriba de 8, puede interferir, por ejemplo, en la disociación de cloro. Esto no va a sanitizar la agua de manera adecuada. Y los nitratos y los nitritos en niveles adecuados para que no interfieran en todo el sistema de crecimiento, transporte de oxígeno y desarrollo de los pollos. Cerramos hablando de las características microbiológicas, ¿vale? Los parámetros microbiológicos que buscamos siempre en la agua de bebida son los coliformes totales, que son bacterias encontradas en vegetales, en residuos de animales y en el suelo, y los coliformes fecales, que son bacterias provenientes específicamente del lumen intestinal de animales, principalmente la E. coli, ¿vale? Es una contaminación de heces. Entre los microorganismos más comúnmente encontrados en el agua están la Escherichia coli, la Salmonella, el Vibrio chloriae, la Leptospira y también varios protozoarios, Giardia, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los puntos críticos de contaminación del agua? ¿Dónde debemos empezar el cuidado con la calidad del agua? En la fuente. Si no tenemos una buena fuente de agua, ya empezamos todo errado. Entonces, buscar fuentes que sean limpias, puras y de una calidad mejor posible es importante para que después, en todos los pasos siguientes, no desarrollemos más problemas de contaminación. El tanque principal.
Tener el tanque principal de un material adecuado, que sea de fácil limpieza, y no así como esto, que conserve una agua turbia, suya, es también muy importante, porque no es fácil hacer la limpieza generalmente de los tanques principales. Tenemos que hacer esto una vez al año, una vez a cada año y medio, y si no tenemos un buen almacenamiento, esto va a traer problemas. En tanque de galpón, generalmente hacemos limpieza siempre cuando estamos de vacío sanitario. Pero es importante hacer más de una limpieza durante el ciclo de producción, porque dependiendo de la fuente de agua, de la característica y de la calidad del almacenamiento, el tanque principal, vamos a tener más suciedades. Entonces, limpar esto siempre que se verifique característica de sedimentación es importante. Por último, los bebederos. Tener los bebederos limpios es muy importante también. Miren en esta imagen, esta taza que tiene por debajo de la tetilla, está muy suya. Y si es para tener así, es mejor no utilizar. Si es para mantener la cama de las aves más seca, con menos humedad, se tiene que hacer la limpieza siempre, porque esto es un punto muy importante de generación de contaminación. Haciendo todo esto bien, vamos a llegar con una agua de buena calidad hasta los pollos. Bueno, y sobre el tiempo de supervivencia de los agentes patógenos de agua dulce. Si no tenemos un buen control de calidad de agua, vamos a tener contaminación por varios agentes lote tras lote, porque sobreviven mucho tiempo en la agua, en una buena condición de supervivencia en la agua. La salmonela, por ejemplo, tiene 16 días como general, pero miren la salmonela typhimurium, casi 100 días. Miren la Escherichia coli, son 26 días sobreviviendo. Esto puede pasar de un lote a otro si no hacemos una buena limpieza. Y esto peora mucho si tenemos la formación de biofilms. Empezamos aquí a hablar de un punto muy importante que está linkado también a la calidad de agua, porque la limpieza de la tubería de la caja es un tema de agua y es un tema muy actual y genera muchas pérdidas en pollo de engorde. El biofilme es una capa de bacterias que recubren la superficie de manera general. Tuberías antiguas y con agua contaminada por una población de bacterias del biofilme puede llegar a ser muy grave, puede traer enfermedades, puede traer problemas de vacunación y medicación. Acá cabe un punto de una experiencia que tuve yo hace un par de años en una granja de ponedores de gallinas, donde siempre, lote tras lote, se perdía casi 30% de las pollitas en levante. Y se buscaba todos los tipos de enfermedades, de nutrición y todo eso. Y llegamos al punto de hacer un análisis, no de agua, pero sino de la tubería. Y encontramos un biofilme muy fuerte, que fue necesario cambiar toda la tubería de la granja, pero haciendo esto se cerró el cuadro de mortalidad en levante. Entonces, miren la importancia que tiene este tema de biofilme. Esto es un biofilme muy avanzado, tenemos biofilme mucho menores do que eso, pero cada mucho peores. Y de verdad siempre tenemos una pequeña imagen de esto. Lo que miramos es esta capa de bacterias que acá encuentran un sitio bueno para sobrevivir, para multiplicar y también que no salen, para no salir de allá, para se quedar allí por mucho tiempo si nosotros no hacemos nada. ¿Y cuáles son las características de esas capas de bacterias? Ellos pueden sobrevivir con muy bajos nutrientes. ¿Por qué? Porque están en una colonia muy fuerte. Generan un muro protector por la cantidad de bacterias que tienen, de virus, en fin, de protozoarios, pero también por la producción de bactericinas, de muco, todo eso forma un muro que es muy difícil después de se eliminar. Puede causar problemas de salud, lote tras lote, como comenté hace poco para ustedes. Albergan agentes de la enfermedad como E. coli, Streptococcus y Pseudomonas. La salmonela puede sobrevivir durante semanas en esta biopelícula. Si comentamos de 16 medios en el slide anterior, yo comento que acá pueden ser meses, ¿vale? La vacuna para la laringotraqueitis puede seguir siendo viable hasta 3 semanas después de la vacunación. Y miren, esto hablando de virus vacunal.
Si hablamos de vidrios de campo, esto va a ser mucho más tiempo. El biofilme hace con que sea difícil limpiar la línea, porque no actúan bien los jabones, los desinfectantes, están muy adheridos. Entonces, se queda mucho más difícil hacer toda la limpieza y desinfección mismo que en vacío sanitario. Y después que limpamos esto, pueden volver a reconstituir. ¿Por qué? Porque no hacemos un buen trabajo de limpieza, cuando mantenemos el agua sin desinfectante, cuando añadimos comida, nutrientes para estos animales, ácidos, polivitamínicos, muchos aditivos contienen comida para las bacterias, nutrientes, o ellas crecen de nuevo solo porque pueden, porque el biofilme se va a formar siempre. Entonces tenemos que tener un control seguido y muy cuidadoso con eso. ¿Y cuál es la manera correcta de sinalizar la formación de biofilme? Muchas veces utilizamos solo el goteamiento, el drip, para hacer el análisis de contaminación microbiológica de agua y consideramos que si el agua está bien, la tubería, el almacenamiento también va a estar bien. Pero miren acá, nesta gráfica, donde miramos que haciendo el análisis, como está en la imagen, con el auxilio de una esponja, llegamos a tener 3 veces más bacterias en contagio do que haciendo con goteamiento. Entonces, esta es la manera correcta de verificar si tenemos o no la formación de biofilmes. ¿Cómo eliminar eso? ¿Cómo controlar eso después que ya está formado y antes de empezar a se formar también? Primero, tener una buena circulación de agua. Para eso, tener tanques de agua a una altura suficiente o bombas que generen una buena velocidad de agua en toda la línea, toda la tubería de alimentación. Programa regular de flushing. El flushing tiene que ser hecho no solo en los días calientes para crear agua caliente para una agua fresca, pero sino para también movimentar todo el circuito para que no se generen los biofilmes. Hacer lavado y limpiezas frecuentes. La mejor manera de se corregir o prevenir los biofilmes es no permitir que ellos se establezcan en nuestro sistema de alimentación de agua. Hacer desinfección frecuente de las tuberías y de los tanques de almacenamiento. Y estos tanques deben contener siempre tapas. Y más importante de todo, hacer acidificación o desinfección del agua en el sistema central de alimentación y en el sistema de bebederos por todo el tiempo, durante todo el tiempo de producción. En el vacío sanitario, hacer esto con un desinfectante fuerte, ¿vale? Hablando de desinfección, entonces, empezamos hablando de cloro, que es lo más utilizado largamente para desinfección de agua. Es un compuesto de fácil acceso, poco costoso y de verdad muy eficiente. El derivado clorado, hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio, se disocia en la agua en ácido hipocloroso y también en íons hipoclorito. Y lo que nosotros analizamos cuando hacemos análisis de cloro en la agua es la suma de la cantidad de estos dos compuestos. Pero la acción germicida del íon hipoclorito es mucho menor que el del ácido hipocloroso. O sea, el ácido hipocloroso es mucho más efectivo en la acción germicida. El cloro también se puede combinar con compuestos nitrogenados presentes en la agua y puede formar cloraminas o cloro residual combinado que no tiene ningún efecto germicida, ¿vale? ¿Cómo hacemos la evaluación de la salinización del agua? Primero, verificando el cloro total, verificamos siempre la composición de los dos compuestos. Yo creo que todos conocen este equipo, que es largamente utilizado en la agricultura, donde se puede medir a la izquierda el volumen de cloro en ppm que se tiene en la agua, y a la derecha el pH del agua, que está muy linkado con la alcalinidad, la acidez, pero también tiene una conexión, está muy cerca de la cantidad de cloro que se libera o de cloro libre para desinfección en la agua. Y las sumas de esos dos, del pH y de la concentración de cloro, nos da un tercer parámetro de evaluación
que es el potencial de óxido de reducción, que se refiere a la propiedad de los desinfectantes, como el cloro, de ser oxidantes potentes, o sea, de poner moléculas de oxígeno en la agua para que éstas generen alteración en la membrana celular de las bacterias, en la capsida de los virus y desinfecten la agua. Un oxidante potente literalmente elimina bacterias y materia orgánica del agua, dejando el agua microbiológicamente segura, ¿vale? Este es el equipo utilizado para medir el potencial de óxido de reducción, que se mide por milivolts. Y podemos decir que cuanto más alto el potencial de óxido de reducción, cuanto más alto los milivolts que tenemos en la agua, mayor la capacidad de se mantener limpia. Hablando un poco más del potencial de óxido de reducción que buscamos siempre para calidad de sanificación de agua, tenemos que tener eficientes para eliminar hasta en 30 segundos la mayoría de las bacterias patógenas, tal como Salmonella y Escherichia coli. Miren acá, que si tenemos un potencial de óxido de reducción por debajo de 485, necesitamos casi 300 segundos para tener la eliminación de bacterias, como comenté, Salmonella y coli, pero casi 48 horas para reducir la contaminación por coliformes termotolerantes. Y si subimos esta potencial para arriba de 665, tenemos esta eliminación por debajo de 30 segundos, o sea, es mucho más eficiente. Un otro comentario importante es que valores menores, como 250 milivolts, indicam um risco potencial em presença de uma carga de matéria orgânica. Provavelmente sobrepassará a capacidade do desinfetante para desinfectar a água corrente e vamos a ter um problema de infecção nos pollos por bactéria ou protozoário. Esta gráfica é muito interessante e mostra o efeito de pH sobre o potencial de óxido de redução e o cloro residual na água, ou seja, diretamente o potencial de desinfecção. Miren que quanto menor o pH da água e quanto maior a quantidade de cloro, hablando hasta 4 ppm, maior é este potencial de óxido de redução, ou seja, maior vai ser a capacidade de desinfecção. Mas sempre considerando que não devemos ter águas mais que 6 ppm, que 6 pontos de pH, e também não águas mais alcalinas que arriba de 8, por todo o que já comentamos. Miren acá outro ponto importante. Se o pH da água começa a subir muito, passando de los 7,5 hasta 8, começamos a ter uma concentração maior de cloro livre na forma de íon hipoclorito, que, como comentei com vocês, tem um potencial de desinfecção muito menor que o ácido hipocloroso. Ao mesmo tempo, diminui a concentração do ácido, ou seja, a capacidade de desinfecção do cloro livre é muito menor quando temos aumento do pH. Quando se utiliza cloro como a maneira de desinfecção de água, é importante também considerar, em los processos de vacunação por água de bebida, a retirada preventiva do cloro. Isso deve ser prévio à vacunação. 48 horas antes, se deve sacar a pastilha ou parar de se añadir cloro na água. No dia anterior, limpar toda a tuberia com água direta, por flushing. E no dia da vacunação, 15 a 20 minutos antes de se diluir a vacuna, se deve añadir a pastilha, que é um colorante, mas também pode eliminar os resíduos de cloro que aún se quedam na água. Además del cloro, tenemos un otro desinfectante muy bueno y potente, que es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un biocida oxidante muy eficaz. Tiene una acción contra todo tipo de microorganismos, sean las bacterias, hongos, leveduras, virus, en sus formas de esporos, algas, y no depende del pH de agua como el cloro. Su mecanismo de acción pasa por oxidación de los grupos sulfidrígeos y los dobles enlaces de enzimas en las bacterias, la desnaturalización de las proteínas actuando sobre los de cápside, las capsidas de los virus,
e também haciendo oxidação e desorganização do ácido dipocolínico, que vai diminuir a contaminação por esporas. Haciendo um comparativo de los dos, del peróxido de hidrógeno e de compostos clorados, temos que o peróxido tem uma boa homogeneidade, melhor que o do cloro na água. Os dois têm uma possibilidade de medição. Quando temos uma sobredosificação, o peróxido de hidrógeno é mais seguro do que cloro. Como miramos naquela tabla, quando falamos de concentração de acidez, se añadimos muito cloro, bajamos o pH e temos um problema de consumo de água. Olor em la dosis de aplicação. O peróxido é inodoro, o cloro tem um olor muito característico. O cloro tem um outro problema que incrementa o depósito de cálcio, principalmente quando temos o pH um pouco mais elevado. E os dois têm atividade em presença de matéria orgânica. O cloro tem um pouco mais de redução de carciogenicidade, se não tem um bom manejo. Então, sempre utilizar os equipamentos de proteção individual. E a cinética de ativação do peróxido é muito mais rápida que a de cloro. Mas os dois são as alternativas, só devem buscar em cada condição de granja, de instalação, qual é o melhor produto para se utilizar. Falando de outros tipos de infecção não tão comumente utilizados. A zonificação é uma das mais antigas, conhecida para a desinfecção de água, e tem um potencial de oxidação maior que o cloro, incluso. Vale? Se utiliza na avicultura de várias maneiras. Em la granja, em la água de bebida, em os zonificadores, em los galpones, com um filtro de ingresso de água em los galpones, em la planta de incubação, haciendo quarto de armazenagem, planta de sacrifício, se utiliza em la água de chiller, e outros, como veículos de transporte e incubadoras. A osmose inversa. Osmose, eu creio que todos recordam, é o balanço solvente de um meio menos concentrado hasta um meio mais concentrado, onde os dois se encontram na mesma concentração ao final da reação. A osmose inversa é ao contrário de isto. O que nós fazemos é separar completamente os minerais da água, do solvente da água em si, vale? Tendo todos os contaminantes, todo que não é solvente. É muito empleada para a purificação em águas de mar, para sacar nitratos e nitritos. E eu creio que alguns de vocês já escutaram também sobre a água Melicu, que é uma água muito utilizada em laboratórios, não tem minerais, não tem problema com os não generar deposição de cálcio e todo isso, desinfecção, pero temos que tomar cuidado com esta água quando estamos falando de consumo. Lluvias e de nascimentos em suelos pobres em minerais, as águas procedentes de plantas de osmose inversas vão ser águas sem os minerais que necessitam as águas. Então, não são águas ideais para o consumo. Você tem que considerar estes pontos quando vamos utilizar este tipo de água para o consumo animal. A água electrolizada oxidativa é um produto de novo conceito, começou a ser utilizado em Japão, não é tão novo já, pero se ha determinado que é muito efetivo para a limpeza e desinfecção. É ativo para vários micro-organismos, como E. coli, salmonella. Como ponto de ellos é um desinfetante recente, é estável na presença de matéria orgânica, não é tóxico, não é irritante, não é corrosivo, tem olor, é biodegradável e tem pH neutro. Pero não é tão comumente utilizado porque é necessário um equipo. Você tem que añadir um pouco de sal de alimento na água, também baixas cargas elétricas para que isso cambie o potencial de oxirredução da água e cause um desarranjo em las moléculas patógenas, sejam eles vírus, bactérias ou outros compostos. Isto vai fazer com que se desnaturem, se quebre o DNA, ou o ADN, perdão, e que as bactérias e vírus, os compostos não sejam mais viáveis. Bueno, hablamos de todos os pontos, pero ¿cuándo se recomenda realizar uma análise del agua? Estamos falando de análises físico-químicos, as circunstâncias que hagam pensar em cambios na qualidade de água, principalmente cambios climáticos,
cambios en la fuente de abastecimiento, sequías prolongadas, precipitaciones importantes. E sempre que vamos levar a cabo um câmbio no tratamento de água, ou seja, no sistema de sanitização, se deve fazer essa análise para que se verifique a pH, para que não interrompa ou não prejudique todo o sistema que estamos desenvolvendo. E a análise microbiológica, sempre que se crea, se é necessário, pero eu falaria aqui com frequência. Hacer análises por amostragem ou uma vez ao lote, com esponjas, em las tuberías, é importante para que todos se mantenham bem, porque o biofilme, depois de desarrollado, é muito difícil de eliminar. Então, fazer este controle desde o princípio facilita todo o manejo de qualidade de água. Alguns pontos para ter em conta. Temos que poner mais atenção na água, por ser o principal componente de consumo em las produções, incluso mais que os alimentos, como comentamos. Conhecer as características químicas e físicas da água vai ajudar a desenvolver estratégias eficientes, sejam elas nutricionais, sanitárias ou de manejo. O monitoreio do consumo de água é fundamental para permitir a identificação de anomalias e calcular as doses de medicamentos. E se deve prestar atenção a todo o sistema de água, desde a fuente hasta os bebedeiros. Ter uma água de ótima qualidade não constitui um gasto, sino uma inversão. Miramos nesta apresentação que são vários os pontos onde podemos identificar e verificar perdas por questões de água, seja por consumo, seja por qualidade, ou seja pela mala qualidade da água. Como os pontos claves, então, o aumento do consumo de água está relacionado com a idade e com a temperatura medioambiental e também com a temperatura da água. A água deve estar sempre disponível para não limitar o rendimento das aves. Todos os galpões devem possuir um medidor de água e supervisar constantemente a temperatura da água. Tem que estar fresca, são os pontos principais para garantizar os níveis de produção, os parâmetros de produção que nós buscamos com maior eficiência. E, bueno, de todo isso que comentei na apresentação, todos esses pontos técnicos, algumas novidades, algo que eu creio que já se sai assunto, eu me gostaria de pôr 2 take-home messages para vocês. Primeiro, limpia e a vontade tem que estar allá sempre na produção animal. E o segundo ponto, utilize o medidor de água. Não adianta de nada ter os medidores em los galpões e não mirar, não utilizar. E como comentei, em toda a minha carreira de produção animal, eu he mirado um problema que, ao princípio, já não mostra queda em seu consumo de água. Seja ele por alimento, seja ele por enfermidade, seja ele por manejo, sempre vamos a mirar alguma alteração em consumo de água. Então, utilizemos bem o medidor de água. Iniciando minha apresentação, falando um pouco de sustentabilidade. A água é um ponto muito importante, é um recurso muito importante que sempre se comenta quando falamos de sustentabilidade. Então, de maneira consciente, utilizar de maneira a se aproveitar tudo que temos nossa produção a níveis seguros e com sustentabilidade por muito tempo. Isso é o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Espero que aproveitem um pouco dessas informações e saludo a todos. Muchas gracias. El kit del pollito Eurofarma mantiene sanos los pollitos y garantiza una alta producción. El kit del pollito contiene un poderoso antimicrobiano junto con un desinfectante antiséptico y un multivitamínico. Cuide su inversión y asegure su producción con el kit del pollito Eurofarma. Eurofarma.
El cambio es ahora.